Eh, Buenos días. En esta ocasión vamos a abordar el capítulo 12 del libro de texto que está dedicado al estudio de lo que son las corrientes eléctricas. Esta es la primera clase de la unidad. Bien, vamos a comenzar. Primero definiendo lo que es una corriente eléctrica. ¿Qué es una corriente eléctrica? Pues una corriente eléctrica no es más que el flujo de carga. Una corriente es cualquier movimiento de carga de una región a otra. No importa de qué signo sea, es un movimiento de carga. Lo podemos definir simplemente como el flujo de carga. Ya estamos refiriéndonos a una corriente eléctrica. Para esto de la corriente eléctrica se estableció un convenio de que como existe carga positiva y negativa en la naturaleza, entonces la dirección que va a tener la corriente, a pesar que no es un vector, pero el sentido de la corriente va a ser el sentido en el que se mueve la carga positiva. Aquí ustedes ven en la figura, estoy señalando con el cursor, tenemos dos cilindros a través de los cuales circula corriente. En uno de ellos corriente carga positiva y en otro carga negativa. Entonces, la dirección de la corriente, si esto fuese un solo cilindro, sería la dirección que llevan las cargas positivas. Entonces, esa es la corriente convencional, pero esta solo es una convención. En la vida real, lo que se mueve en los alambres conductores son electrones, que son cargas negativas, pero aquí no vamos a entrar en eso de electrones y protones, porque esas son partículas cuánticas, y aquí no estudiamos partículas cuánticas. Nos vamos a referir simplemente a cargas positivas y negativas. Bien, continuemos. Aquí tenemos otra figura donde podemos apreciar una situación más realista, donde tenemos un circuito conectado a una resistencia. A través de este alambre conductor, lo que circula en realidad son los electrones de valencia que hay en los metales. Ustedes saben que los metales son muy buenos conductores de la electricidad, pero por lo que ya les había comentado, se estableció que la dirección de la corriente eléctrica es la dirección que llevarían las cargas positivas. Entonces, si la carga negativa circula en sentido horario en este circuito, la corriente va a ser en sentido antihorario y viceversa. Bueno, continuemos. Vamos a pasar ya a detalles más finos. Vamos a definir lo que es la densidad de corriente. Entonces, la densidad de corriente la vamos a definir porque más adelante nos va a ser de gran utilidad. La corriente promedio I la vamos a definir como la cantidad de carga dividida entre el tiempo. La dirección o sentido de la corriente se define como la del flujo de cargas positivas. Bien, el flujo de carga no es uniforme en el tiempo, de manera que es posible definir una corriente instantánea I. De manera que la definición es básicamente la misma, solo que cambiamos estos deltas por los diferenciales. O sea que la corriente es diferencial de carga entre diferencial de tiempo. ¿Por qué vámonos aquí al promedio? ¿Por qué hablamos de un promedio? Porque en un medio las cargas no circulan todas con la misma rapidez. Entonces es necesario definir lo que son promedios. Entonces la corriente, aquí fíjense en la figura, tengo un círculo imaginario. A través de ese círculo está atravesando carga positiva. Entonces la corriente la definimos como cantidad de carga atravesando esta superficie en una unidad de tiempo. Entonces la corriente instantánea va a quedar definida como carga entre tiempo. Es una razón, la razón a la que fluye la carga. Bien. Entonces nosotros consideramos las corrientes constantes en el tiempo. Esta es una I es un escalar, I no es un vector. Entonces I va a ser constante y el promedio va a ser también constante. Bueno, pasemos a un tema muy interesante que es la corriente estacionaria. Corriente estacionaria se define como una corriente que es constante en el tiempo. Esta describe una razón uniforme de flujo de carga. La unidad para la corriente es el amperio. ¿Qué es un amperio? Es un coulomb por segundo. Por la definición de corriente, la corriente es carga entre tiempo. De manera que la unidad de carga es coulomb y la de tiempo es segundo. Entonces el amperio es un coulomb sobre segundo. Ahora,
ya definimos la corriente, ¿verdad? Como carga dividida entre tiempo. Carga, la razón a la que fluye la carga, la razón. Entonces, la corriente puede viajar de diferentes maneras. Hay corrientes de diferentes tipos que más adelante los vamos a abordar, pero por ahora centrémonos en las corrientes de conducción, ¿verdad? Las corrientes que necesitan un medio para moverse. Entonces, las corrientes que ocupan un medio para moverse, generalmente le llamamos corrientes de conducción. Estas corrientes pueden viajar a través de diferentes geometrías. Por ejemplo, la corriente puede moverse a lo largo de un alambre y una línea, puede moverse a lo largo de una superficie o a lo largo de un volumen. Aquí tenemos, en esta figura tenemos una corriente filamental, una corriente que está circulando a través de un alambre. Acá tenemos una corriente circulando a través de una superficie, que no necesariamente tiene que ser plana. Y aquí tenemos corriente circulando a lo largo de un volumen. No nos interesa si esta corriente se debe a carga positiva o negativa. Eso no nos interesa por ahora. Simplemente la generalizamos como corriente. Y fíjense en algo interesante, que la corriente no es un vector, pero tiene un sentido. ¿De acuerdo? Bueno, a las corrientes a lo largo de líneas las llamamos corrientes filamentales y son las más sencillas. El modelo más sencillo aquí va a ser el de la corriente filamental. A la hora de trabajar, esto va a ser lo más fácil. Bueno, cuando el flujo de carga se encuentra distribuido en un volumen o superficie, tenemos un problema. Cuando la corriente filamental, las cosas son simples, pero cuando la corriente es superficial o volumétrica, entonces tenemos un problema. Y para solventar ese problema, lo que hacemos es definir otras cantidades llamadas densidades de corriente. Entonces esas densidades de corriente van a ser densidades de corriente volumétrica y superficial. Entonces aquí, por el momento, vamos a obtener una expresión para esas densidades de corriente, tanto volumétrica como superficial. Vamos a comenzar con la densidad volumétrica J. Esta densidad J va a ser la más importante en todo nuestro recorrido por el curso de 415. Entonces vamos a empezar definiendo J, definir J, quién es, y además de eso, obtener una expresión matemática de mucha utilidad. Entonces, la dirección de este vector J va a ser la misma que la del flujo de carga, y su magnitud es corriente por unidad de área a través de una superficie colocada perpendicular al flujo. Entonces aquí tenemos un área transversal. Esta área transversal está siendo atravesada por carga positiva. Y aquí está la corriente. Fíjense bien, la dirección que llevan las cargas es la dirección de la corriente. Entonces, como modelo usamos un cilindro. Este cilindro tiene dimensiones: área transversal delta A y longitud delta L. Y la corriente sería J. J siempre va a tener la misma dirección de la corriente I. En eso se parecen, ¿verdad? En eso siempre, no hay ningún caso en que J e I tengan direcciones distintas. No va a haber ningún caso. Siempre se va a cumplir esto. Ahora, J es un vector, mientras que I no es un vector. Pero tienen la misma dirección. O sea, entre comillas, I tiene una dirección, ¿verdad? Bueno, lo que queremos es obtener una expresión útil para J. Vamos a definirla primero. ¿Cómo se define J? Como corriente por unidad de área. Creo que aquí vamos a ver. Por aquí tengo la definición. Entonces vamos a ver. Deseamos obtener una expresión para J. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? J, corriente I. Aquí hay un error, ¿verdad? I es corriente por unidad de tiempo. Aquí hay un error. Aquí es I, no es J. I es corriente por unidad de tiempo. Entonces, si despejo para el DDQ es corriente por unidad de tiempo. Entonces, esta es la definición de J, corriente por unidad de área. Me voy a ir atrás. J, la densidad volumétrica de corriente se define como corriente atravesando un área. Siempre que haya corriente atravesando un área, estamos hablando de densidad volumétrica. Aquí uno se confunde porque uno dice, bueno, si es densidad volumétrica debería ser corriente por volumen, pero no es así. Es corriente atravesando un área, corriente por volumen o por área. Entonces, de esta definición de J, esta misma definición me da la unidad de J. ¿Qué unidad tiene J? Coulombs sobre metro cuadrado. Entonces,
Aquí estamos trabajando con promedios. Siempre empezamos con promedios para pasar luego al caso instantáneo. De aquí puedo despejar para I la corriente promedio en términos de J. Ahora, esta I, que es esta misma I, aquí hay un error, ¿verdad? Esta I y esta I son la misma, entonces yo puedo sustituir esta I acá. Al sustituirla me queda I d de Q. En esta ecuación, d de Q igual a I por d de A por d de T. Aquí hay que corregir, aquí es una I. Entonces, como el d de Q, por definición de 321, definición de densidad volumétrica, d de Q es ρ por d de T. Entonces, d de T es igual a volumen del cilindro. Bueno, entonces el d de Q, una vez sustituyendo este acá, este d de tau es el volumen del cilindro. El volumen del cilindro es área por altura, d de L por d de A, por ρ. Ahora, si yo igualo esto d de Q, este d de Q con este d de Q, lo que estoy señalando acá, este con este lo igualo, entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener una expresión para J. Aquí se va a cancelar un término que es el d de A y me queda una expresión para J. J es igual a ρ por d de L entre d de T. Ahora, d de L entre d de T, longitud entre tiempo, eso es rapidez, eso es velocidad. Pero velocidad promedio. ¿Pero velocidad de quién? Velocidad de las cargas en promedio. Recuerden que todas las cargas se mueven con diferente rapidez. Todas se mueven de forma aleatoria y con diferente rapidez, pero aquí estamos hablando de promedios. Entonces, definimos la densidad volumétrica de corriente promedio es igual a la densidad de carga volumétrica multiplicada por la velocidad promedio de las cargas. Esta ρ es densidad de carga, esta es densidad de corriente. No confundir, ¿verdad? La densidad de carga es un escalar, la densidad de corriente es un vector. Bueno, entonces, esta relación es idéntica para el caso instantáneo. J, que es un vector, densidad volumétrica de corriente, es igual a ρ por B. Esta es una forma de expresar la densidad de corriente volumétrica. No es la definición, es una forma de expresarla. La definición de J es corriente por unidad de área. ¿De acuerdo? Esta es una manera útil que nos va a servir mucho en los problemas. Densidad de carga multiplicada por la velocidad instantánea. Bueno, si las cargas en movimiento fueran de diversos tipos, lo que tenemos que hacer es una sumatoria, donde involucramos los diferentes tipos de densidad con sus diferentes rapideces. Bien, vamos a analizar un caso especial. Vamos a analizar un caso especial como el J es un vector. Aquí tengo la definición de J. J es corriente por área. Y aquí despejo para I. I es densidad de corriente por A. Ahora, ya sabemos de que la densidad de corriente es corriente atravesando un área transversal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando J, el vector J y D de A, que son vectores, ambos son paralelos, aquí por definición de producto punto me queda un coseno de teta, pero cuando son paralelos el ángulo entre ellos es 0, de manera que coseno de 0 es 1. Este es en el caso de que sean paralelos. Es simplemente J por A. Multiplico el área de lo que sea, de un círculo, de un cuadrado, lo multiplico por la densidad y eso me da la corriente. Ahora, ¿qué pasa si no son paralelos? Entonces, si no son paralelos, el coseno de teta no va a ser 1. Aquí faltaría un coseno de teta. Pero vámonos a un caso todavía más general. Supongamos de que, fíjense bien, aquí tengo una integral. Es que este es el caso general. O sea, siendo serios, siendo bastante formales, es una integral, ¿verdad? No es un simple producto, es una integral. Corriente es J punto de A. La corriente es una derivada, la derivada de Q con respecto al tiempo. Ahora, vámonos aquí, miren. Si yo integro, esta es una ecuación diferencial. Esta que está aquí, la que estoy señalando con el cursor es una ecuación diferencial. Si yo integro ambos lados, en el lado izquierdo tengo la corriente total, en el lado derecho tengo esta integral. Esto se convierte en esto. Ahora, si J es uniforme en toda la superficie, o sea, es constante, J puede salir de la integral y me queda la integral de un área a través de una superficie que es abierta, limitada por una curva. La superficie puede ser abierta o cerrada, no importa. O sea que puede haber corriente atravesando una pelota de fútbol o corriente atravesando una página de una hoja de papel. Bien, entonces, al sacar J de la integral,
me queda J multiplicado por un área. Sería J por A por coseno de teta. Si J y A son paralelos, el coseno de teta es 1. O sea, si teta es 0 es porque son paralelos y me queda esto. Ese es un caso especial, ¿verdad? Que habría que... Vámonos a un caso más general, siempre hablando de la densidad de corriente, un caso más general. Si J, que es la densidad volumétrica de corriente, y D de A no son paralelos a la superficie y la superficie es irregular, aquí tenemos un problema todavía más difícil. En el caso anterior, hablamos de una superficie abierta, limitada por una curva, y una superficie regular. Este es un círculo, es fácil de integrar. Ya sabemos cuál es el área de un círculo, no hay que hacer integral, de hecho. Pero ¿qué pasa si la superficie es irregular? Esta superficie es un volumen, no es una esfera, no es una esfera, es irregular. Entonces aquí yo no puedo despejar J porque J no va a ser constante en esta superficie. De manera que la integral hay que resolverla. Y para resolverla tengo que saber quién es J. ¿De acuerdo? O sea que esto que tengo aquí es la forma más general de expresar lo que es la corriente eléctrica. No es la definición de corriente eléctrica. La definición de corriente es carga entre tiempo. Pero esta es una manera de expresar la corriente en función de la densidad volumétrica de corriente, ¿de acuerdo? Bueno, ahora pasemos al siguiente caso, la densidad superficial de carga. En la densidad superficial de carga, por el contrario, lo que tenemos es carga atravesando una superficie en lugar de un volumen. Ahora, pero ¿cómo vamos a definir K? K, el vector K, es nuestra densidad superficial de carga. ¿De acuerdo? J para la volumétrica, K para la superficial. ¿De acuerdo? Entonces, la corriente está atravesando esta superficie que no tiene que ser plana. Puede ser una superficie de una pelota, una superficie cualquiera. Entonces, K apunta en la dirección en que se mueven las cargas. K tiene la misma dirección de I, de la corriente. Entonces, definimos un elemento de línea perpendicular a K. No necesariamente perpendicular. El que tiene que ser perpendicular al DDS es un vector T unitario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se define K? K se define como corriente entre longitud. Vamos a ver, recapitulemos aquí. J se define como corriente entre área. K se define como corriente entre L. ¿De acuerdo? Corriente atravesando una línea. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta es la magnitud de K. Esta es la definición de K. Esto me permite a mí obtener lo que son las unidades de K. ¿Cuáles son las unidades de K? Corriente entre longitud, amperio sobre metro. Esta es su unidad, amperio sobre metro. Necesitamos una expresión para K, igual que para J. Una expresión en términos de la velocidad de las cargas. Comenzamos con los promedios. La corriente promedio, I, se define como carga entre tiempo. Esta es la definición de corriente. De aquí despejamos para carga, me queda en función de la corriente y queda esto. Este es el mismo procedimiento, pero lo voy a explicar un poco rápido. Entonces, como K se define como corriente entre longitud, en vez de L puedo poner un DDS. ¿De acuerdo? Este DDS es el que está aquí en la figura. Este es el DDS. O sea, esta figura me permite ver la definición. Corriente atravesando una línea. Entonces, de aquí despejo para la corriente. Me queda en función de la densidad superficial. Ahora, tengo el D de Q. D de Q es K por DDS por DDT. ¿Pero de dónde sale esto? Como yo tengo aquí que I es K por DDS, este I lo sustituyo acá y me queda K por DDS por DDT. Ahora, otra vez, como lo hicimos en el caso anterior, D de Q, por definición de densidad superficial, esta sigma es la densidad superficial de carga, la que vieron entre 21, densidad superficial de carga, es carga entre área. Entonces, si despejo para la carga, me queda densidad por área. Este D de Q lo puedo escribir de otra forma, porque el DDA, el área de esa superficie, que es como un cuadrado, es DDL por DDS. ¿verdad? DDL vendría a ser como el arco de DDS, el ancho del área. Entonces, DDQ es sigma por DDL por DDS. Ahora, igualando los DDQ,
Al igualar los D de Q, se cancela el DDS y me queda K es igual a sigma por DDL entre DT. Pero ya sabemos de que longitud entre tiempo es rapidez, promedio de las cargas, rapidez de las cargas. Entonces, la densidad superficial de carga es la densidad quiero decir, superficial de corriente, densidad superficial de carga, multiplicada por la velocidad promedio. Para el caso instantáneo, la expresión se parece, solo que le quitamos estos corchetes. Hay que memorizarse estas expresiones, ¿verdad? La densidad superficial es densidad superficial de carga multiplicado por la velocidad instantánea. El vector t es normal al elemento de línea de ds. Este siempre va a ser así. El vector t unitario siempre va a ser normal al elemento de línea. No va a haber ningún contraejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos. Vámonos a un caso general. Tenemos que la corriente es la derivada de Q con respecto al tiempo. ¿Se acuerdan que voy a retroceder, en el caso de J definimos una integral. La corriente la expresamos como la integral de J punto de A. Entonces queremos hacer algo similar con el caso de la densidad superficial. Nada más que en este caso la integral es bien diferente. Tengo la corriente, por definición es esto. Esta es una ecuación diferencial. Ahora, aquí entre valor absoluto tengo el vector K punto T, donde T es el vector unitario que es perpendicular al elemento de línea que está siendo atravesado por la corriente. Entonces esto lo integro a ambos lados. En el caso de la densidad volumétrica, en el caso de J, la integral era de superficie. En el caso de K, la integral es de línea. Integramos sobre una línea, una curva de ds. O sea, esa línea que vamos a integrar es esta línea de ds. Lo que pasa es que vamos a integrar de extremo a extremo. Y vamos a realizar, antes de realizar esta integral, hay que hacer el producto punto de K con T. Y K y T pueden ser paralelos o no. DDS no es un vector. Hay que tener cuidado en eso, en la escritura. Bueno, ya definimos las densidades. Vamos a ver. Ahora vamos a pasar a otro tema importante, que es el elemento de corriente. Podemos definir unos elementos de corriente, los cuales son útiles para plantear problemas en magnetostática. En lugar de localizar cargas con un vector de posición, vamos a localizar elementos de corriente. O sea, les voy a resumir esto. Entre 21, con los vectores de posición R y R', ustedes lo que localizaban eran cargas en el espacio. Cargas y puntos de campo. Ahora en 4.15, con esos vectores R y R', ya no vamos a localizar cargas. Lo que vamos a localizar son elementos de corriente. No corrientes, sino elementos. La corriente no se puede localizar porque la corriente está extendida. Lo que se puede localizar es un elemento de corriente, un pedacito de la corriente. Pero esos elementos de corriente los vamos a definir de una manera bastante particular. Entonces, vamos a tener tres casos: la corriente filamental, la corriente volumétrica, la corriente superficial. Entonces, los elementos de corriente van a ser el elemento filamental, el elemento superficial y el volumétrico. El elemento filamental es I por DDS, así se define. El superficial es K por DDA y el volumétrico es J por DD tau. Todos estos elementos, que son tres, son equivalentes. ¿A qué me refiero? Son dimensionalmente iguales, o sea, poseen las mismas unidades. La unidad del elemento es amperio por metro. ¿Por qué? Vámonos al primero, que es el más simple. Corriente por DDS. Corriente es amperio y DDS es longitud, es metro. Entonces, amperio por metro. Esa es la misma unidad de los tres elementos. Entonces, estos tres elementos nosotros los podemos igualar porque son dimensionalmente son dimensionalmente iguales. ¿De acuerdo? Entonces, hay que memorizar esto porque estos van a ser nuestros compañeros de aquí en adelante. Estos elementos de corriente los vamos a tener que utilizar en todas las integrales, porque en vez de cargas, vamos a tener elementos de corriente. ¿De acuerdo? Lo que entre 21 teníamos cargas, ahora vamos a tener en el espacio elementos de corriente, que hay que localizarlos con vectores de posición. Las integrales van a ser más difíciles porque la carga era un escalar, mientras que los elementos de corriente son vectores. Los tres son vectores.
Solo que hay que tener cuidado en algo. Fíjense bien. En el primer elemento, la corriente es un escalar, siempre. DDS es vector. En el elemento superficial, K es vector, DDA es escalar. En el elemento volumétrico, J es vector, DD tau es escalar. Solo en el elemento filamental, el DDS es vector, porque la corriente tiene que ser un escalar, a pesar de que tiene un sentido, ¿no es así? Bueno, dejemos atrás eso. Ahora pasemos a la ecuación de continuidad, ya para finalizar con esta clase. La ecuación de continuidad es una de las más importantes en electromagnetismo, porque expresa lo que es la conservación de la carga. Los principios de conservación son muy importantes en la física, como ustedes ya lo saben. Tenemos la conservación de la energía, la conservación del momento lineal, del momento angular. Y en electromagnetismo hablamos de lo que es la conservación de la carga. La carga en todos los procesos del universo se tiene que conservar. No se puede crear ni destruir carga. La carga se conserva. Entonces, aquí tengo unas figuras para tratar de enfocar mejor esta teoría. Entonces, vamos a ver. Esto que tengo aquí, estas dos figuras son volúmenes. Tengo dos volúmenes. B. Estos volúmenes definen una superficie S, que es irregular, porque es un caso muy general. Entonces, dentro de estos volúmenes hay cargas. No importa si es positiva o negativa, hay carga. Entonces, la carga que está encerrada en estos dos volúmenes puede salir a través de porque la superficie, supongamos de que es imaginaria, ¿verdad? Puede salir o puede entrar. O sea, puede ser de que exista carga fuera del volumen y la carga esté entrando. O sea, atendamos el primer caso. Vamos a ver. Aquí tenemos carga encerrada, pero esa carga comienza a fluir hacia afuera. Por eso las flechitas van hacia afuera. J. ¿Qué pasa cuando una carga atraviesa una superficie? Definimos una densidad volumétrica de corriente. Parece un poco paradójico, ¿verdad? Cuando la carga atraviesa una superficie, no es densidad superficial, es densidad volumétrica. Cuando la carga atraviesa una línea, definimos lo que es una densidad superficial. Entonces, aquí como tenemos que la carga está atravesando la superficie, se define J. J apunta hacia afuera, porque la carga está fluyendo hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa? La carga encerrada está fluyendo hacia afuera. Entonces, la carga en el interior está disminuyendo. Por eso le pongo aquí D de Q entre D de T es negativo. La razón de carga con respecto al tiempo es negativa porque está disminuyendo. Esto significa esta ecuación. La carga en el interior está disminuyendo. Entonces, J va a apuntar hacia afuera. Ahora, ¿qué pasa en la siguiente figura? Un caso totalmente diferente. Fíjense que en ambos casos, en ambos volúmenes, yo defino un diferencial de área que es perpendicular a la superficie y tiene que ser externo. Ustedes ya de 321 ya lo saben. Bueno, entonces, en esta otra figura, supongamos de que hay carga dentro de este volumen, pero también hay carga fuera. Esa carga que está fuera puede ser que entre al volumen. En vez de que salga, la carga que está fuera entra. Entonces, ¿qué sucede aquí? Al estar entrando carga al volumen, las flechitas van hacia adentro y J se define J en vez de K porque lo que atraviesa la carga es una superficie, no es una línea. Bueno, entonces, al estar entrando carga, la razón de cambio de Q con respecto al tiempo es positiva porque la carga está aumentando, de manera que la corriente fluye hacia adentro. Ahora, un aspecto general. ¿A qué se refiere la ecuación de continuidad? Se refiere a lo siguiente. Vamos a ver. Decimos de que la carga se conserva, no se crea ni se destruye. De manera que tomemos nosotros como sistema el interior del volumen y el exterior. La carga tiene que ser igual, tiene que mantenerse constante. Entonces, supongamos de que nuestro sistema es el exterior y el interior de este volumen. Entonces, la carga que sale de este volumen aparece afuera, de manera que el antes y el después tienen la misma cantidad de carga. Antes toda la carga estaba adentro, después hay menos carga que adentro, pero esa carga que salió de aquí apareció afuera. Entonces la sumatoria total da lo mismo.
O sea que la carga se conserva y la ecuación de continuidad es lo que me expresa matemáticamente que la carga tiene que conservarse. O sea, dentro de este volumen la carga no se conserva, pero la carga que sale de aquí aparece en otra parte. O sea que la carga neta es lo que se conserva. Bueno, ahora matemáticamente, ¿cómo decimos eso matemáticamente? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a decir de que si Q es la carga total dentro de un volumen B, entonces la tasa de cambio de esa carga con respecto al tiempo, negativo porque este signo menos tiene que ir por fuerza, es igual al flujo de J a través de una superficie cerrada. Fíjense que aquí sí aquí sí estoy definiendo la superficie como cerrada. ¿Por qué cerrada? Porque este es un volumen. Un volumen siempre define una superficie cerrada. Entonces, esa superficie es cerrada. A través de esa superficie cerrada está fluyendo corriente, J. Bueno, queremos tener una expresión diferencial para la ecuación de continuidad. Esta derivada que tengo aquí yo la puedo escribir como una integral. Entonces, el negativo de la derivada con respecto al tiempo de la carga. La carga ya vieron ustedes entre 21 que se puede expresar como ρ por d de tau. Ρ por d de tau. Entonces, aquí tengo una integral de volumen. Aquí tengo una integral de superficie. ¿Cómo paso de una integral de superficie a una de volumen? A través del teorema de la divergencia. Esto integral de j punto d de a se convierte en una integral de volumen de la divergencia de J. Entonces, en ambos lados tengo una integral de volumen. Ahora, si combino estas dos expresiones, las dos integrales de volumen las agrupo, tengo esto. Puedo juntarlo todo en un solo integrando. Y aquí tengo en el integrando una divergencia de J y una derivada parcial de ρ con respecto a t. Vamos a ver, hay un detalle importante aquí. ¿Por qué aquí tengo una derivada total y aquí una derivada parcial? Porque ρ puede depender de dos variables. ρ puede depender de la posición y del tiempo. Entonces, al derivar con respecto al tiempo, estoy derivando con respecto a una sola variable y ρ puede depender de dos variables, que no es el caso que nos va a tocar a nosotros. A nosotros casi siempre nos va a tocar trabajar con densidades constantes. Densidades que pueden depender de la posición, pero no del tiempo. Bueno, entonces, para que este integral, para que esto sea cierto, el integrando debe ser cero. De manera que aquí nos queda lo que es una expresión diferencial de la ecuación de continuidad. Esto que ven encerrado aquí es la famosa ecuación de continuidad. Así es como se presenta en la mayoría de libros, en todos los textos, así se le conoce, la ecuación de continuidad, y vale la pena memorizarla, ¿verdad? La divergencia de J, ya saben qué significa divergencia, ahora no tengo que hacer tanto hincapié en esto. La divergencia de J, que es un vector, más la derivada parcial de ρ con respecto al tiempo, esto debe ser cero. Esto se tiene que cumplir. Bueno, recuerden que toda ecuación en electromagnetismo tiene dos versiones. Una versión diferencial y una integral. Aquí tenemos esto. La forma integral de la ecuación de continuidad es esta y la forma diferencial es esta. La forma integral casi siempre nos es más útil. Por eso vale la pena tomarla más en cuenta, aunque las expresiones diferenciales son más famosas porque son más fáciles de escribir y de interpretar, pero las formas integrales a la hora de hacer problemas son más útiles. Entonces vale la pena que ustedes tengan en cuenta las dos formas de escribir la ecuación de continuidad. Las dos formas son lo mismo. Matemáticamente nos están diciendo lo mismo. Solo que aquí fíjense bien. Aquí tengo una divergencia. Ustedes saben de que una divergencia puede ser positiva, negativa o cero. Entre 21 les explicaron eso. ¿Cuándo una divergencia es positiva? Cuando las líneas están saliendo. Y es negativa cuando las líneas están entrando a un punto. O sea, la divergencia lo que me dice es que las líneas de un campo, si las líneas están saliendo o entrando. Cuando las líneas salen, la divergencia es positiva. Cuando entran, es negativa. Entonces, cuando la divergencia de J es positiva, es cuando la carga está saliendo del volumen, porque J apunta hacia afuera. Cuando la divergencia es negativa, la carga está entrando al volumen. Las líneas de J van apuntando hacia adentro. Entonces me voy a ir atrás para que lo vean. O sea, fíjense lo importante que es entender bien los conceptos. La divergencia.
Con solo ver esto, ustedes podrían hacer una figura, o con solo ver una figura, ustedes podrían deducir esto. Entonces, vamos a ver. Vámonos a la figura. Para el primer caso, ¿cómo sería la divergencia aquí? Aquí la divergencia sería positiva, porque las líneas están saliendo. Es como si tuviera una fuente de campo. J es un campo vectorial. Así como el campo eléctrico era un campo vectorial, J es un campo vectorial. Aquí las líneas están entrando. La divergencia es negativa. Entonces, con solo ver esta figura, yo ya puedo saber si la divergencia de J es positiva o negativa. Y también puedo saber si la variación de ρ con respecto al tiempo es positiva o negativa. Bueno, entonces, esta es la famosa ecuación de continuidad. Y esto sería todo en la clase de hoy.